aquel día, ovejas lastimadas, remanente, una nación. El Señor reinará sobre ellas desde ahora y para siempre. Dios, gobiernas sobre todo, tu amor transforma todo en mí. Digno eres de mi alabanza, tu espíritu desciende hoy aquí. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Buenos días familia, ¿cómo están? Hoy es un domingo para adorar, hoy es un domingo para reunirnos, hoy es un domingo para recibir la palabra que Dios tiene para nosotros. Es un domingo especial. Démosle ahí en nuestras casas, ahí en nuestros lugares donde estamos, la bienvenida al Señor. Dispongamos nuestro corazón, disfrutemos de su presencia y disfrutemos de poder estar juntos en un solo corazón y en un mismo espíritu. Señor, te damos muchas gracias por este nuevo día que tú nos das. Te damos gracias, Señor, por tu amor inagotable, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tu mano acampa sobre nosotros, Señor, y tu protección nos acompaña y nos guía. Hoy disponemos nuestro corazón para lo que quieres hacer, Señor. Hoy disponemos, Señor, todo lo que somos para adorarte. Todo lo que somos te pertenece, Señor, porque tú eres el principio y el fin. Tú eres el alfa y la omega, Señor. Y toda generación y todo ojo verá que tú eres el Señor. Toda lengua te adorará y toda lengua te reconocerá como el Salvador. Gracias, Jesús. Tú eres el principio y el fin. Tu gloria será revelada en la tierra. Tú eres el principio y el fin. Tu gloria será revelada en la tierra. Y todo ojo verá y toda lengua dirá que tú eres el Rey. De generación a generación, toda lengua y nación reconozcan al Salvador, reconozcan al Salvador. De generación a generación, toda lengua y nación reconozcan al Salvador, reconozcan al Salvador. Jesús, Santo Jesús, Santo Jesús, Santo Jesús. Tú eres el principio y el fin. Tu gloria será revelada en la tierra. Tú eres el principio y el fin. Tu gloria será revelada en la tierra. Y todo ojo verá y toda lengua dirá que tú eres el Rey. De
toda lengua y nación reconozcan al Salvador, reconozcan al Salvador, de generación a generación, toda lengua y nación reconozcan al Salvador, reconozcan al Salvador, Jesús, Santo Jesús, Santo Jesús, Santo Jesús, Jesús, Santo Jesús, Santo Jesús, Santo Jesús. Exprésale con tu boca todo lo que Él es. Santo, digno, Cordero, inmolado, Jesús. Santo, digno, Cordero, inmolado, Jesús. Tú eres digno. Santo, digno, Cordero, inmolado, Jesús. Hazlo tú. Santo, digno, Cordero, inmolado, Jesús. Levanta tu voz, dile todo lo que Él es. Inmolado, Jesús, 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 Santo, digno, Cordero, inmolado, Jesús, Hijo de Dios. Santo, santo, santo. Toda la creación conoce su proceder y todo ojo humano, toda lengua humana te reconocerá, te verá a ti, Hijo de Dios, Hijo de Dios. Acá está tu iglesia, acá está tu esposa, buscándote, anhelándote, deseándote. Tú, Jesús, eres nuestra razón de encontrarnos. Tú, Jesús, eres la razón de nuestra adoración. Venimos con sed delante de ti. Queremos beber del agua de vida. Venimos con sed delante de ti. Queremos beber del agua de vida.
Jesús, somos la iglesia, el lugar donde habitas, tu reino estableces y tu fuego se aviva. Somos la iglesia, el lugar donde habitas, tu reino estableces y tu fuego se aviva. Jesús, 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 Tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Tú estás ahí. Tú te manifiestas. Tú te glorificas. Porque tu nombre tiene poder. Porque tu nombre es glorificado en medio de nuestra alabanza. Y tú te deleitas. Tú te deleitas, Jesús, cuando eres reconocido como Señor, como Rey, como Hijo de Dios. El único camino al Padre eres tú, Jesús. Eres tú, Jesús. Gracias, Jesús, por poder decir tu nombre con libertad, por poder adorarte, por poder contemplarte, por haberte encontrado. Y gracias por habernos escogido. Disponemos nuestro corazón, Señor, para la palabra que tienes hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, bienvenidos todos otra vez a nuestra casa y también a esta reunión especial. Estamos haciendo hoy 5 de abril. Entonces tenemos tiempo para ir por nuestra Biblia de papel, alguna libreta de apuntes donde queramos anotar. Y aquí les voy a dejar los versículos mientras que yo me estoy acomodando en mi puesto. Bienvenidos todos. Listo. Bueno, bienvenidos todos otra vez. Seguimos con nuestro estudio de Romanos y, y bueno, estoy muy contento de lo que Dios ha hecho esta semana. Dios sigue obrando en nuestras vidas, Dios sigue enseñándonos
diferentes cosas y hoy vamos a continuar estudiando Romanos 6. Entonces los invito ahí a que me acompañen en el capítulo 6 de la carta a los Romanos. Y bueno, hace 8 días tuvimos la oportunidad de estudiar los primeros 14 versículos de este capítulo y, y pues aprendimos cómo es que a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz nosotros fuimos libertados finalmente del dominio del pecado. Y vamos a orar para que el Señor nos guíe esta mañana. Señor, gracias por tu amor y tu bondad. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu palabra sea revelada a nuestras vidas, Señor, que sea revelada con poder, que tu palabra transforme nuestros corazones, nuestras mentes, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y revisemos un segundo ahí el versículo 7 del capítulo 6. Dice, pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Y digamos que ese sería como el resumen de nuestro mensaje hace 8 días. Fuimos liberados del poder del pecado. Ya el pecado ya no es un rey sobre nuestras vidas, sino que ahora nuestro rey se llama Jesucristo. Y hoy vamos a retomar allí en el versículo 15. Entonces, versículo 15 dice, ahora bien, eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley. Es interesante que hable aquí de la libertad de la ley, porque nos liberó del pecado, pero también de la ley. Y a través de este capítulo, de lo que nos falta de este capítulo, vamos a entender por qué está diciendo y por qué está preguntando eso el apóstol Pablo una vez más. Entonces dice, eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley. Claro que no. Versículo 16 dice, no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer. Entonces, esta pregunta nos deja ver dos cosas importantes. La primera es que uno se vuelve esclavo por voluntad propia. Y dice, de todo lo que decide obedecer. Y, y habíamos hablado de los tres no que Pablo nos mencionó en el versículo 12, donde dice, no permitan que el pecado controle la manera en que viven, no caigan ante los deseos pecaminosos y no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal. Y lo que nos viene a cuestionar otra vez el apóstol Pablo en el versículo 15 es que si no nos damos cuenta que ya no servimos al pecado y que nuestros miembros están dedicados a Dios, ¿sí? Entonces dice, después de esta pregunta dice, uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Y yo quiero que me acompañen un segundo allí a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 8. Vamos a ver, un segundo. Juan 8. Y vamos a leer desde el versículo 31. Vamos a leer desde el 31 hasta el 34. Dice, Jesús les dijo a los que creyeron en él, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y llama la atención que dice el Señor, ustedes son verdaderamente mis discípulos. Porque de pronto a veces decimos que somos los discípulos del Señor, pero no somos verdaderamente sus discípulos. Y dice, ¿cómo somos verdaderamente sus discípulos? Si nos mantenemos fieles a sus enseñanzas. Y dice la palabra, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Pero sigue el Señor diciendo, versículo 33, los discípulos dicen, nosotros somos descendientes de Abraham. Le respondieron, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con los hará libres? Y Jesús les contestó, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Otra vez,
todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Esa fue una manera elegante en que el Señor le dice a sus discípulos, ustedes son esclavos del pecado, ustedes son pecadores. Y tienen que darse cuenta de eso, porque lo interesante es que ellos dicen, pero si nosotros no somos esclavos de nadie, nosotros somos hijos de Abraham. Y por ser hijos de Abraham, todos sabemos que los judíos estaban sujetos a la ley y debían cumplir las leyes de Moisés, pero ellos consideraban que estaban haciendo lo correcto y por eso Jesús les hace ver que en realidad son esclavos del pecado. Y volvemos aquí a Romanos 6, versículo 16. Dice, ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Y este versículo nos deja ver claramente que somos nosotros los que tomamos la decisión. Ya lo hemos hablado hace 8 días. Somos nosotros los que decidimos servir al pecado o servir a la justicia de Dios. Y dice, la cual lleva a una vida recta. Otras versiones dicen una vida justa. Y aquí vuelve a nosotros el tema que hemos estado hablando todo este año acerca de la justicia. Entonces, hasta este momento, yo puedo hacer una pequeña conclusión diciendo que nosotros solo tenemos dos opciones, servir al pecado o servir a la justicia. No hay otra. Yo estaba estudiando este pasaje y yo pensaba, bueno, ¿qué otra opción habría? Una opción híbrida, como que pudiera servir a los dos. No existe. O pudiera servir a una tercera cosa y no la encontré. Entonces, vamos al versículo 17. Dice, antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Y el apóstol Pablo nos deja ver un antes y un ahora, para aclararnos una vez más que ahora estamos en Cristo. Pero miren lo que dice, gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón. Y esto quiere decir que no es una obediencia fingida, no es una obediencia que me toca, no es una obediencia por temor, es una obediencia de corazón. Versículo 18. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Y me gusta como dice la Reina Valera, dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Una vez más, está diciéndonos que eso es la vida recta, ser servidores de la justicia. Y entonces ahora Pablo da una pequeña explicación de por qué está diciendo las cosas como las está diciendo. Y dice, uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Y entonces él está diciéndole a los romanos, le está diciendo, estoy usando este ejemplo de la esclavitud para que ustedes me comprendan mejor lo que yo les quiero decir, lo que les quiero dejar ver. Y eso para los romanos era muy claro. Hoy en día, para nosotros el tema de la esclavitud es algo que es algo del pasado, tal vez de otras culturas, tal vez de pronto nosotros nunca estuvimos tan cerca de la esclavitud como otras culturas, como otras naciones en otros tiempos. Pero yo estuve investigando un poquito y encontré que más o menos en la mitad de la población del Imperio Romano eran esclavos. Imagínense, muchísimas personas eran esclavos, o sea que uno iba por la calle y la mitad de las personas podían ser esclavos. Entonces, ser esclavo tenía esta condición, y era que la persona que era esclava de otra persona era una persona sin voluntad, porque su voluntad era la de su amo.
Y entonces, por eso Pablo está diciendo, yo estoy usando esta ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender lo que pasó con nosotros en la cruz. Entonces, dice el versículo 19, perdón, 19 en la parte B dice, se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Entonces lo que pasa aquí es que cuando nosotros servimos al pecado, el pecado nos lleva en una degradación progresiva. Pero cuando tomamos la decisión de servir a la justicia nos lleva en un crecimiento progresivo hacia la santificación. Así que esto es un trabajo nuestro de todos los días. Todos los días tenemos que estar buscando servir a la justicia para llegar a ser santos. Versículo 20 dice, cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. En otras palabras, estaban libres de la justicia, de servir a la ley. ¿Por qué? Porque éramos esclavos del pecado, estábamos sumidos en nuestros pecados. Versículo 21 dice, ¿y cuál fue la consecuencia de eso? ¿Cuál fue la consecuencia? Pues que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Y ese es el resultado de nuestros pecados. Versículo 22, pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad. Entonces, desde el versículo 15 hasta este versículo 22, Pablo ya nos está dando por sentado que nosotros entendimos que hemos sido liberados del pecado. Y en esa condición de libertad, entonces él deja ver que ahora estamos haciendo las cosas que llevan a la santidad. Y yo quiero que me acompañen un segundito a Gálatas, segundo, Gálatas 6:8. Tenemos Gálatas 6. Entonces estamos diciendo que estamos sirviendo a la justicia. Y Pablo dice aquí a los Gálatas en el versículo 7 del capítulo 6 de Gálatas, dice, no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Y entonces ahí Gálatas nos deja ver un poquito con más claridad lo que Pablo está explicando aquí en Romanos. Porque dice el versículo 23, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Y noten que dice que la paga del pecado es la muerte, pero no dice y la paga de Dios. ¿Por qué? Porque la paga es como el salario. La paga del pecado, lo que está diciendo Pablo es, me están pagando lo que me merezco. Eso es un salario. Entonces la paga del pecado es la muerte. Como yo vivía en pecado, lo que merecía era mi paga, era la muerte. Pero Dios nos da un regalo. ¿Y qué quiere decir un regalo? Pues un regalo es algo que no nos merecemos, pero que alguien nos lo da por amor. Y entonces el Señor nos da el regalo, dice, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y entonces hasta aquí todavía entendemos que nosotros hemos sido liberados del pecado por Cristo, por la fe y por su gracia. Y entramos en el capítulo 7, porque el tema continúa en el capítulo 7 y ahora es cuando vamos a aclarar el tema de la ley. ¿Por qué ya no estamos atados a la ley? Y el apóstol Pablo, versículo 1, dice, ahora bien,
Amados hermanos, ustedes que conocen la ley, ¿no saben que la ley se aplica solo mientras una persona está viva? Les está hablando a los judíos y les dice, ustedes conocen la ley, ¿no? Pero se les olvidó que la ley solo aplica cuando mientras que una persona está viva. Versículo 2 dice, por ejemplo, este es otro ejemplo, porque ya Pablo usó el ejemplo de la esclavitud, pero ahora va a usar el ejemplo del matrimonio. Miren, dice, por ejemplo, cuando una mujer se casa, la ley la une a su marido mientras él viva. Pero si él muere, las leyes del matrimonio ya no se aplican a ella. Es decir, si ella queda viuda, ella ya no está casada. Sin embargo, si su marido no muriera, sino que se separaran por la razón que sea, mientras que él esté vivo, ella sigue casada con su marido. Y dice el versículo 3, así que mientras su marido viva, ella cometería adulterio si se casara con otro hombre. ¿Por qué? Porque ella está sujeta a la ley del matrimonio. Y dice, pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y no comete adulterio cuando se casa de nuevo. Versículo 4. Por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. ¿Y por qué nosotros morimos a la ley? Porque la ley ya nos había condenado, ya nos había condenado. Pero cuando Jesucristo toma nuestra condena y muere por nosotros, nosotros morimos con Él y entonces nos desligamos de la ley. Esto es impresionante, esto es muy profundo y es muy importante porque miren lo que pasa. Entonces, así que versículo 4, por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo. Pero miren lo que sigue, dice, y ahora, o sea, ahora, en este momento, están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Antes estábamos unidos al pecado, antes estábamos unidos a la muerte. Pero cuando morimos con Cristo, entonces nos liberamos de eso y ahora estamos unidos a Cristo. Como resultado, miren lo que dice, podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Y desde el versículo 16 estábamos viendo, vamos a revisar otra vez el 16, dice, ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Dice, uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Y como dice el pastor Sugel Michelin, es mi obediencia lo que revela quién es mi verdadero amo. Es decir, si yo obedezco al pecado, pues entonces mi amo es el pecado y eso se va a notar. Si yo estoy pecando, estoy obedeciendo a mi amo el pecado. Pero si yo estoy viviendo una vida justa, aprovechando la gracia del Señor, entonces verdaderamente seré su discípulo. Verdaderamente estoy obedeciendo a la justicia. Y eso se nota. Y aquí en este versículo 4, en la parte B dice, y ahora, en el 4 del capítulo 7, versículo 4 dice, y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado, dice como resultado. Es decir, que hay una manifestación de eso que ocurrió. Dice, como resultado, podemos producir una cosecha de ¿qué cosa? De buenas acciones para Dios. Quiere decir que ahora vamos a vivir para Él. No estamos sujetos a la ley, pero vamos a vivir conforme a la ley, porque finalmente para eso era la ley. Y dice el versículo 5, cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas.
Miren que ahí Pablo está hablando del pasado y está hablando de otra cosecha, de una cosecha de acciones pecaminosas. Cuando estábamos sujetos a la ley nos llevaba a pensar, ay, pero ¿por qué será que la ley dice no desees la mujer del prójimo? Y entonces esa ley me ponía a mí en la condición de desearla, me ponía en tentación. Pero ahora que no estoy sujeto a la ley, entonces ya no produzco esa cosecha de acciones pecaminosas, las cuales, dice el versículo 5, nos llevan a la muerte. Versículo 6, pero ahora fuimos liberados de la ley porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ya no estamos presos de su poder. Como la mujer que se casó y su marido murió y ya no estaba casada. Ya no tenía que obedecer a esa ley. Ya se podía casar otra vez. Dice en la parte B del versículo 6, dice, ahora podemos servir a Dios, no según el antiguo modo, que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante un nuevo modo, dice el apóstol Pablo, el de vivir en el Espíritu. Y aquí estamos concluyendo de la misma manera que concluimos hace 8 días. Y es que es el Espíritu Santo el que nos va a guiar, el que nos va a ayudar a poder dar esa cosecha de buenas acciones, esa cosecha de vida justa, que podamos vivir una vida justa y correcta delante de Dios. Entonces, ha sido muy, muy especial estudiar este capítulo porque verdaderamente es liberador. Verdaderamente nos deja ver que no estamos sujetos a la ley, pero también nos deja ver que nuestra vida demuestra con acciones a quién le servimos. Y antes de terminar, quisiera pedirles que me acompañen una vez más a Juan, capítulo 8. Juan, capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 34. Dice el Señor, dice, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Les está diciendo a ellos, ustedes son esclavos del pecado. Punto. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Lo que está diciendo es, si tú eres esclavo, tienes todo que perder, pero si eres hijo, no. Si eres hijo, permaneces para siempre. Y el versículo 36 dice, así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Entonces, el Señor en esos 3 versículos nos deja ver nuestra condición, nos deja ver lo que vamos a perder, pero también nos da la salida y nos dice, así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Y es muy importante entender este versículo, que seamos verdaderamente libres. ¿Por qué? Porque si nosotros somos verdaderamente libres, entonces podemos estar confiados y podemos estar tranquilos en la herencia que el Señor nos ha prometido. Estamos confiados y tranquilos en que Dios cumple su promesa, pero tenemos que saber que somos verdaderamente libres. Y la pregunta para nosotros es esa, ¿somos verdaderamente libres? Ese es el título de este mensaje, verdaderamente libres. Somos verdaderamente libres. Y yo quiero que tú cierres tus ojos ahí donde estás y medites por un momento en esta palabra que hemos estudiado hoy. Necesitamos saber si somos verdaderamente libres. Tal vez nuestra vida se convirtió en una vida religiosa que obedecía a la letra de la ley. Pero si somos verdaderamente libres, no tenemos ningún reparo en obedecer por amor. Ya no somos esclavos del pecado, sino que ahora somos esclavos
y siervos de la justicia. Nuestra voluntad ya no le pertenece al pecado. Nuestra voluntad ahora le pertenece a Jesucristo. Así que su voluntad es nuestra voluntad. Y venimos delante de ti, Señor, una vez más a pedirte que se haga tu voluntad. Perdónanos, Señor, porque tantas veces lo hemos dicho como una repetición, como una oración que se repite, Señor. Hágase tu voluntad, pero en realidad en nuestro corazón ni siquiera entendemos lo que estamos diciendo. Hoy venimos delante de ti con humildad, Padre, y te pedimos, Señor, que tu voluntad se haga en nuestras vidas, que tu voluntad se haga en esta tierra, Señor, que venga tu reino a esta tierra, Señor. Espíritu Santo, hoy venimos a pedirte que nos reveles la voluntad del Padre. Señor Jesús, tú dijiste, si el Hijo los libertare, verdaderamente serán libres. Señor, libéranos hoy. Libéranos, Padre. Haznos entender que hemos sido liberados, que ya no tenemos por qué estar sometidos al pecado, sino que somos verdaderamente libres, Señor. Enséñanos a vivir esta nueva vida. Espíritu Santo de Dios, enséñanos a vivir en justicia. Enséñanos a sembrar justicia para recoger el fruto de justicia. Te pedimos perdón porque por mucho tiempo, Señor, sembramos iniquidad, sembramos pecado, sembramos transgresiones. Hicimos lo que quisimos, Señor. Nos comportamos como nos vino en gana, Señor, pero hoy nos sometemos a ti con humildad, Señor. Nos sometemos a ti creyendo que tienes para nosotros la herencia que nos has prometido, Señor. Y hoy tomamos la decisión de caminar el camino de la santificación. Tomamos la decisión de caminar el camino de la santificación. Espíritu Santo, enséñanos tus leyes, enséñanos tus mandatos. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, a entender lo que no entendemos, a conocer esas cosas ocultas que no conocemos, Señor. Que podamos seguir creciendo en tu palabra cada día, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te pedimos que durante esta semana hables profundamente a nuestro corazón, Señor. Que nuestro corazón se pueda unir más y más al tuyo. Que cuando estemos en el secreto podamos acercarnos más a ti y conocer más de tu amor. Porque es todo lo que necesitamos, Señor. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que nos permitas experimentar ese amor esta semana de una manera especial. De una manera especial, Señor. Nos rendimos a ti y te damos toda la gloria a ti, Señor. Porque tú eres digno de ella. Tú eres digno de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, nuestra oración es que esta semana verdaderamente podamos encontrarnos de una manera especial con Dios, que podamos acercarnos a Él, que podamos disfrutar su presencia, que podamos adorarlo y que podamos conocer más de su palabra, del tesoro de su palabra. Y bueno, para Vida en Amor, esta semana, que es Semana Santa, no vamos a tener equipos, vamos a corrernos una semana, pero pues para que tengan libertad de descansar y puedan compartir en familia, pero de pronto sí vamos a tener una reunión de oración como la que tuvimos esta semana. Entonces la vamos a tener el martes, probablemente a la misma hora, sin embargo vamos a estar confirmando y ya. Y para Next Generation, no olviden hacer su clase en familia, disfrutar. Y bueno, eso es todo. Los amamos, los extrañamos, esperamos vernos pronto. Un abrazo, los amo.